Hola, ¿qué tal amigos de Ultimátum? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Plumas. Los comentarios, las opiniones de nuestros columnistas y articulistas que generamos en el propio medio de comunicación. Y saludo en este momento a mi compañero, mi colega Javier Guizar. Javier Guizar, buenas tardes. Tony, buenas tardes. Pues con muchísima información municipal, estatal y federal. Y tú me decías hace rato que tenemos otra chiapaneca en la cuarta transformación. ¿Cómo ves si empezamos con todo, mi Tony? Así es, entramos de lleno. Reciban un saludo cordial de nuestro director general, licenciado Amesa Mayoa Arce. Pues así es, nuestro cónsul en Orlando, Florida, Juan Sabines Guerrero, ya no va a estar solo en territorio americano, en territorio de Donald Trump, sino ahora ya se ha sumado una nueva cónsul de origen chiapaneca y también otra tabasqueña aquí muy cerquita. Y comienzo con la información. Apenas hace un par de horas, sí, la Secretaría de Relaciones Exteriores nombró a seis titulares en cónsul de carrera en México. El del Río, Estambul, Las Vegas, Portland, San Bernardino y Tucson. Seis cónsules, de acuerdo. Oye, la de Estambul. Así es, ahorita vamos a comentar la de Estambul, que es una vecina aquí de Palenque, muy cerquita de Palenque. Y obviamente, no solo porque sea chiapaneca, sino tabasqueña, perdón, ahorita vamos a comentar quién es, sino porque estuvo muy vinculada a una administración pública, a un exgobernador que todos recordamos, el general Absalón Castellanos Domínguez. Ahora vamos a comentar sobre ella, pero de acuerdo al comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los nuevos cónsules de carrera implementarán el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario Marcelo Ebrard de cumplir el compromiso del gobierno de México de proteger y atender las comunidades de mexicanos en el exterior. Los nombramientos de estos seis cónsules de carrera en México son María de la Paloma Villaseñor Vargas. Ella se hace cargo a partir de hoy de cónsul titular de El Río, en Texas. Ella es licenciada en Ciencias de Comunicación y maestra en Gestión Pública Aplicada. Se ha desempeñado como titular del cónsul de México en Calgary. Ha sido 2 veces diputada federal y una vez representante de la Asamblea del Distrito Federal. La otra, anota, esta sí te interesa, María Isabel Arvide Limón. Ella es cónsul titular de Estambul, Turquía, hasta el continente africano. Tiene una amplia trayectoria de más de 40 años como periodista, columnista, analista y comentarista de temas políticos internacionales en prensa escrita, televisión y radio en México. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por un artículo de fondo en junio de 1984 y ha impartido cursos académicos y es autora de distintos libros. Pues ella, recordarás, Javier, auditorio, ya el día de ayer mismo en la tarde hacían comentarios, pero solo de María Isabel Arvide Limón, y se les escapaba un nombre que ahora mismo voy a comentar, pero comentaremos rápidamente sobre María Isabel Arvide Limón. Ella es tabasqueña, pero uno de sus principales asuntos profesionales que hizo en su vida en la política fue una persona muy cercana al gobernador de Chiapas, Absalón Castellano Domínguez, y estuvo vinculada también con algunos presidentes de la República, principalmente con López Portillo, lo recordarás. Sí. Y bueno, ella funcionaba como vocera, como asesora, fue conductora incluso de televisión aquí en el sistema chiapaneco de radio y televisión hace muchos años, y seguía colaborando incluso de manera parcial con algunas administraciones priistas todavía. Y pues bueno, ahí lo vemos, un periodista chiapaneco, el día de ayer comentaba, lo voy a decir porque le pedí autorización, Isaí Mandujano de la revista Proceso, un influyente muy importante y distinguido en las redes sociales hoy día, Isaí Mandujano, él decía que él opinaba de manera personal, decía que María Isabel Arvide Limón había llegado a ser cónsul de Estambul por ser una persona muy aduladora hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ahí estaba su premio.
Siempre ha sido una mujer que ha estado en el poder, ¿eh? Y ella representa esa historia de la vieja guardia priista, de todos los presidentes con los que ha tenido relación. Fue con López Portillo, efectivamente, quien tuvo una excelente relación, y claro, con el general Absalón Castellanos, que la hizo titular de aquel sistema de comunicación estatal que inicia en Chiapas, y recordarás lo que hoy es el Parque La Marimba. Así es, Estaba sí. la Cruz Roja, estaba Comunicaciones y Transportes, estaba lo que hoy conocemos como el Sistema Chiapaneco, Radio, Televisión y Cinematografía, estaban unas oficinas del sindicato de maestros, había un área ahí del sindicato, Así y es. yo vivo muy cerca de ahí, estaba también un preescolar. Todo ese edificio, bueno, pasó a ser parte del Estado, ya que llega a ser gobernador de un patrocinio y llega a ser el Parque La Marimba. Pero doña Isabel Arvide, aparte de tener una excelente relación con el general, dicen que más que amistad también fueron temas de afinidad espiritual y de amoríos, dicen, no lo sé, yo estaba muy chavito para esas fechas, pero la señora tenía mucho poder, ¿eh? No había ni Y se nacido, subía. no había ni nacido. No, ya, Tony, ya había nacido. Y se subía a los helicópteros, al Pullman, creo que no recuerdo el nombre ahorita, donde viajaba el presidente con el Estado Mayor, y ahí venía López Portillo, y muchas veces coincidió, porque en uno de sus libros lo menciona, que tuvo una gran relación con Sacha Montenegro, que después fue esposa de López Portillo, y tenían una excelente relación. De hecho, Sacha Montenegro demanda a Isabel Arvide y le quita una de sus propiedades. La demandó, y Sacha Montenegro gana esa demanda por todo lo que doña Isabel había dicho y había escrito de la vida de Sacha Montenegro, y pues es una parte de la historia de México, ¿eh? Hoy, doña Isabel, sin carrera diplomática, pues la mandan a un país árabe africano, y estará en Turquía. Espero que hable inglés. Si habla inglés, se le va a facilitar. Recordarás que en toda esa zona hubo mucha influencia inglesa y se habla mucho el inglés. Yo quiero suponer que doña Isabel Arvide, con las tablas y la experiencia que lleva de esa carrera política, porque prácticamente ha sido una política, pero en medios de comunicación, y ha sabido sacarle partida a sus cargos y a sus grandes amistades con los presidentes de la República, desde López Portillo, que le entrega a Luis Echeverría, también con Miguel de la Madrid, tuvo una excelente relación. Si recordarás, también la tuvo con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, y ya últimamente ya no la tuvo tanto como con Fox y Calderón, pero sí tuvo una relación no tan importante como en los sexenios pasados de López Portillo y de Miguel de la Madrid, con el grupo de Enrique Peña Nieto. Ahí está doña Elizabeth, ya regresó, intentó estar en Chiapas, en el gobierno de Manuel Velasco, hizo ruido, y traía ahí un programa y cuestionó a muchísima gente, recordarás, no fue aceptada, le dieron las gracias, cobró muy bien, le pagó muy bien el gobierno de Manuel Velasco, y mira, y se la quitó. Es una mujer incómoda, que sabe vender su incomodez, sabe presionar, sabe manipular, hay que reconocerla, es una mujer astuta que representa, Tony, la mafia en el poder de los años 70, 80 y 90, ¿eh? Para entender a México, sería interesante también ver a Isabel Arvide cómo ella ejercía el periodismo en esa época de los 70, los 80 y los 90. Pues sí, como se dice en este país, nadie está muerto hasta que está muerto. Ahí está, vigente, activa, en un país radicalmente opuesto, culturalmente opuesto a América Latina, pero veremos qué aporta para las relaciones exteriores de México. Déjame decirte que ya ningún país en el mundo está desvinculado al nuestro. Todos estos países del mundo árabe tienen una relación comercial con México muy activa, Yo no sé, muy intensa. Y pues bueno, seguramente alguna instrucción muy específica tendrá, independientemente de quién sea,
Yo no sé cuántos... Estambul no está lejos de México, hay un comercio... ¿Turquía o Estambul? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? ¿En Turquía o Estambul? En Estambul, Turquía, en la capital de Turquía, Estambul. Okay. Yo no sé cuántos mexicanos, perdón, ahí ahorita me desorienté, cuántos mexicanos estén en ese territorio. No, ahí yo creo que el asunto, no soy un experto, pero entiendo que más que la presencia mexicana, ahí responde a otro contexto, que son las relaciones comerciales o fortalecer las relaciones comerciales, la vinculación cultural, el intercambio académico, o sea, realmente tienes mucha labor, no necesariamente lo que se hace en Estados Unidos. Por ejemplo, también tenemos representantes en Asia y no es para atender a mexicanos, no necesariamente para atender a mexicanos, sino fortalecer tus relaciones académicas, tus relaciones científicas, tus relaciones comerciales, etcétera. No es un mundo limitado el asunto de las relaciones internacionales, de los consulados, solo para atender a los mexicanos. Claro, cuando hay un desastre natural, cuando hay accidentes, pues la tramitología se ve a partir de tus pasos como país en las embajadas, en los consulados, para hacer diferentes trámites, pero en este sentido específicamente se entiende que habrá que fortalecer todo este asunto de las relaciones comerciales, el intercambio académico, etcétera, ¿no? Ahí ya veremos cómo evoluciona. Pero bueno, continúo también. Acuérdate que son 6. Aquí es un personaje nada más. También Julián Escutia Rodríguez fue nombrado ayer cónsul titular en Las Vegas, Nevada. Él es diplomático de carrera desde 2005, es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Políticas Públicas. Se ha desempeñado como director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, así como coordinador de asesores del subsecretario para América del Norte, y ha trabajado en las embajadas de México en Estados Unidos y Nueva Zelanda, así como ha sido cónsul general en Houston, Texas. Otro nombramiento es Carlos Kisnel Meléndez. Él es cónsul titular hoy día de Portland, Oregon, diplomático de carrera desde 1990. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Internacional. Fungió como consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se ha desempeñado como embajador de México en Belice y como encargado de asuntos jurídicos y legales en las embajadas de México en Estados Unidos, Reino y Suiza. Otro nombramiento es, aquí pon atención, por favor, atención, Itzel Francisca de León Villar. ¿Te suena? Sí, claro, hermana de la senadora Sacil de León Villar. Pues ella es cónsul titular de San Bernardino, California. Es maestra en psicología y ciencias sociales del comportamiento. En Chiapas se ha desempeñado como presidenta de la Junta de Coordinación Política, titular de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento para las Mujeres y diputada local de la legislatura del Congreso del Estado, apenas en el gobierno anterior. Es del nido, es creación en todos los sentidos de la administración del exgobernador Manuel Velasco Cuello, que hoy es senador de la República allá en la avenida Reforma de la Ciudad de México. Y obviamente todos han tenido una carrera diplomática bastante capacitada, bastante profesional, todos estudiosos de la carrera, y ella es la única que no tiene carrera diplomática. Le sigue, por ejemplo, el sexto nombramiento, Rafael Barceló Durazo, cónsul titular en Tucson, Arizona. Él es diplomático de carrera desde el 2010, es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública y Políticas. Ha fungido como jefe de secciones de prensa y medios, así como de asuntos religiosos y derechos humanos en embajadas de México, en Brasil y Costa Rica, respectivamente, siendo agente del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. Un currículum muy amplio de cada personaje que fue nombrado ayer por Marcelo Ebrard, que es el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí estos dos personajes que vinculan a Chiapas. Así que nuestro cónsul, Juan Sabines Guerrero, ya no estará solo allá en territorio americano. Se conocen, y ahí está Itzel Francisca León Villar. Su hermana es senadora de la República por Moreno. Sí, su hermano es diputado local aquí en Tuxtla Gutiérrez y el otro hermano es regidor en Tapachula. Tendrá mucho trabajo la maestra Itzel. Los Ángeles, de los 35 millones de mexicanos que viven en la Unión Americana, Los Ángeles es el estado
con San mayor Bernardino, California. Y es un condado ahí, está como a 1 hora de Los Ángeles. Sí, será pues mucho trabajo porque va a atender a mucho mexicano que está indocumentado, que lleva años y que con estas nuevas leyes y con toda esta presión política que está generando el presidente Donald Trump, que además tiene que ver mucho con temas electorales, tendrá mucho trabajo, fíjate. Yo de Los Ángeles a Orlando, que también Orlando es un territorio importante de presencia de muchos mexicanos, pero más Los Ángeles, que es el lugar en todo el territorio norteamericano donde más mexicanos hay y latinos. Va a tener mucho trabajo ahí la maestra Isel de León Villar. Y bueno, es joven, no dudo que haga un buen papel. Yo sé que habla inglés. Pues tendrá que asesorar, ¿no? En temas que tendrán que ver con la diplomacia mexicana en esa parte de los Estados Unidos, con mucha presencia mexicana. Hay 35 millones de mexicanos compatriotas nuestros trabajando en Estados Unidos, legal e ilegalmente, pero se tiene que calcular 35 millones. Pues enhorabuena, una chapaneca más en la cuarta transformación, y que no dudo que por ahí la veamos el próximo año o a finales del próximo año en alguna boleta para el proceso electoral, Tony. Está soltera, así es, quién sabe, estaremos pendientes ahí porque capital económico. Sí, porque finalmente toda su familia está activa en política, tanto aquí en Chiapas como a nivel nacional. Así que puede ser un poco obvio que alguno de ellos quiera repetir. Ya ves que ahora el tema de la elección está permitido y pues por ahí, ya sabes, todas estas personas son muy inquietas de andar repitiendo posiciones de representación popular, sobre todo les ha ido bien con las plurinominales, más que de votación directa. Sí, yo por ahí vi algunas críticas sobre el perfil de la maestra Isel, pero mira, a que propongan a una persona de Baja California o Sonora, qué mejor que una persona que tiene afinidad, que está con su familia en Chiapas. Digo, no es chiapaneca, aunque su familia desde hace muchos años vinieron a Chiapas, pero ya están aquí viven, aquí están arraigados, aquí tienen sus negocios, aquí está su papá, su mamá, sus demás hermanas, sus demás hermanos. Pues qué mejor que una vecina paisana nuestra esté en un cargo importante, a alguien que sea que ni conozcamos, ¿no? Porque hay que decir que hay mucho chiapaneco en Los Ángeles. También yo tengo amigos chiapanecos viviendo en Los Ángeles. Así es que ya sabes, cuando vayas a comprar tu fayuquita y vayas a San Bernardino, California, por favor, no pases a ir a tocar la puerta de nuestra cónsula ya. Le voy a llevar Isabel queso. Francisca de León Villar. Pues le deseamos buenos éxitos, que haga buen trabajo y que cumpla con las encomiendas que le están recomendando. Pues bueno, bueno, le voy a llevar queso y totopo y camarón seco de Tonalá. Hombre, bueno, sí, estaría bien. Pues le deseamos que realice bien su trabajo profesional y políticamente correcto todo ahí, porque hay mucho que hacer por nuestros paisanos indocumentados que sufren la persecución muchas veces en todo momento de la policía migratoria y que tiene que ser orientada. Por supuesto que no se van para ir a Disneylandia, ¿verdad? Sino se van a trabajar. Así que, bueno, importante hoy, hablando de política electoral, de lo que viene en el 2021, hoy amaneció muy, se dice filoso, pero con mucha argumentación, nuestro director general, Ahmed Samayoa Arce, su columna Tarot Político, Chiapas en elecciones, y documenta perfectamente bien muchas cosas. Una de ellas, voy a citar textualmente el principio de su columna, dice que Chiapas es de sello morenista y políticamente hablando propiedad de Andrés Manuel López Obrador, delegando como líder moral en la entidad al doctor Rutilio Escandón Cadenas, quien tendrá y tiene la encomienda de sumar el mayor número de votos a la causa de la Cuarta Transformación para consolidarla en el 2021, colocando el hombro para mantener la hegemonía
en la Cámara Federal. Ese es el punto, Javier, la hegemonía en la Cámara Federal, porque es clave Sí, claro. San Lázaro para la aprobación de los recursos federales año con año, por encima del Senado de la República. El Senado, por supuesto, tiene una posición envidiable para todo lo que hace, la aprobación de las leyes también, la reafirmación de las leyes que pasan en la Cámara de Diputados, pero primordialmente lo que tiene que ver con la aprobación de los recursos públicos para todo el país, el filtro único es la Cámara Federal. Y ahí, ¿qué requieres tú como presidente de la República? Tener una mayoría casi absoluta para que pasen todas tus propuestas, entre otras, el presupuesto año con año y la salida al final de tu administración, las evaluaciones, las auditorías, etcétera. Es claro. Sí, la Cámara Baja, como lo dice la Mesa Mayor, es importante para el presidente. Son 500 espacios que tendrán presencia de diferentes partidos. Son 300 por mayoría relativa y 200 por vía plurinominal. Entonces, dependiendo de los 300, va los 200 más que es por vía plurinominal. Entonces, Morena quiere tener presencia porque tiene que ver con la continuidad de todo el paquete presupuestal, que es el dinero y todos los programas federales que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, que son aproximadamente, están apoyando a 22 millones de mexicanos en extrema pobreza y en pobreza, y los programas que tiene a través de la Secretaría, de donde está una chapaneca también muy reconocida, que es de Ocosingo. Ahorita se me fue su nombre, de la maestra Albores. Sí, Albores, tuve un lapsus, ahorita se me fue su nombre. Entonces, es importante que de esos 22 millones de mexicanos que reciben apoyo directo del gobierno federal, de los cuales 11 millones son mujeres, no, 12 millones, fíjate, son 12 millones son mujeres y 10 millones son hombres. Entonces, es importante que el presidente tenga el control en el Congreso. Son 21.368 cargos que están en elección y 15 gobernaturas, de las cuales, déjame decirte que Morena no tiene ninguna. Entonces, las 15 gobernaturas son importantes. Por ejemplo, el PRI tiene Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. El PRD tiene por años Bastión, Michoacán, donde hay una serie de problemas ahorita en Michoacán. Temas de identidad horribles. El PAN tiene Baja California, Chihuahua, Nayarit y Querétaro. Y Nuevo León, que es el único gobernador independiente, donde está el famoso Bronco Jaime Rodríguez Calderón. Esas 15 gobernaturas, por las últimas encuestas que he visto, es muy probable que Morena tenga el 90% del electorado y el 90% de las elecciones, más que del electorado, el 90% de las gobernaturas. Implica que de 15 gobernaturas, Tony, 13 se esté llevando, o 14 se esté llevando Morena. Hasta Campeche, que ha sido bastión priista por años, y que, por cierto, el presidente nacional del PRI, Alito, es de es de Campeche, podrían hasta perder Campeche, Entonces, se me va a poner interesante. Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, que también por años ha sido priista, y Zacatecas, por cierto, ahí es Ricardo Monreal, que también fue gobernador de Zacatecas, podrían tener el control Morena, Y se va a poner interesante porque son 500 espacios de diputaciones, 300 son por vía mayoría relativa y 200 vía plurinominal. Entonces, se va a poner interesante, Tony. Se calcula que salgan a votar aproximadamente de los más 90 y a ver, déjame decirte, que se tiene un padrón electoral de 95 millones de mexicanos del padrón electoral, y ya se tiene el cálculo de cuántos pueden salir a votar. Y se tiene también, como dice la Mesa Mayor, votaciones vía electrónica, que va a ser por la primera vez que se va a votar vía electrónica. Está Baja California, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas
y Jalisco también podrían ser, son elecciones electrónicas. Entonces va a poner interesante. No sé cómo Así le vaya es. a Morena, pero yo creo que va a barrer, ¿eh? Todavía le alcanza mucho a Morena. Sí, y al final lea con calma esta columna que trae muchos datos precisos, no solamente son cifras estadísticas, sino la lectura de cómo tratar de entender lo que está y lo que viene. Una radiografía que desnuda bastante el panorama venidero y obviamente agrega los nuevos datos que titula una parte PRI corrupto. Dice Ahmed Samayoa, el PRI regresó a los titulares principales de los diarios de todo el mundo, pero de manera muy negativa por el juicio que está llevando Emilio Lozoya, amigo personal del exmandatario tricolor Enrique Peña Nieto. Primero la detención del exgobernador César Duarte, otro eslabón de una larga cadena de casos de corrupción, y luego el juicio público contra el dedo pequeño del expresidente Peña, que amenaza seriamente con sepultar sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones legislativas del 2021, y remata de tarot de adivinanza fuertísimo o fortísimo, me corregirían por ahí. Dice, cuestiona, ¿será que todos los aspirantes a la silla número 1 de Palacio estarán sumados a jalar parejo hacia el mismo fin o cada cual irá por su lado? Qué interesante, ¿verdad? ¿Habla de Palacio Federal o estatal? No, yo creo que del estatal, ¿no? De todos los candidatos locales que quieren. Yo creo que sí. En este momento todavía los jaloneos para la sucesión presidencial y la gobernatura están muy lejos. Y ellos saben que tienen que estar unidos. Vendrán 2 años más de jaloneos para ver quién va a sustituir a don Rutilio en la gobernatura y en la presidencia de la República a don Andrés Manuel López Obrador, y claro, las senadurías que también son importantes, y otra vez elecciones a diputaciones federales. Yo lo veo muy pronto, se van a unir. Si algo tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es que va a convocar a rudos y técnicos, a troyanos, hordas y tribus y familias que también están en Morena, a unir esfuerzos para tener el control del Congreso y salir victoriosos en las 15 gobernaturas que están en proceso electoral el próximo año. Son más de, te decía, de 21.368 espacios de elección popular que están a nivel nacional en las 15 gobernaturas, y se va a poner interesante, Tony, muy interesante, porque muchos de los estados priistas, con todo esto que estamos viviendo de Emilio Lozoya, viene voto de castigo en esos estados que son priistas: Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Así es, se va a poner muy interesante. Ya está calientito, hay semáforo rojo por todos lados, semáforo naranja, pero donde nunca ha habido semáforo y ha sido más que el verde es en los temas electorales. Nadie de los políticos de este país, de frontera a frontera, ha descansado y continúa muy intensas sus actividades proselitistas, incluso algunos ya sancionados con actos anticipados de campaña por parte del INE y de las autoridades locales. Y un tema muy interesante que hoy comenta también, que tiene que ver con la atmósfera política nacional y que impacta finalmente en los estados, es Juan Carlos Calimayor, que hoy escribe en su columna A Estribor, La Isla de la Fantasía. Yo no sé si recordarás, aunque sí, sí la vi. Que tú eres muy jovencito, muy menor que Isabel Allende. Sí, la vi. Sí, la vi. La Isla de la Fantasía, y lo recuerda, yo me acuerdo muy bien de ese personaje. La miraba por Canal 5. Sí, ¿te acuerdas? Sí, claro, por Canal 5. Sí. Y bueno, ahí hace una comparación que a finales de los 70s y principios de los 80s se volvió famoso una serie de televisión norteamericana protagonizada por el actor de origen mexicano Ricardo Montalbán y un singular personaje de nombre Tatú. La Isla de la Fantasía era un lugar secreto donde todos los sueños se hacían realidad. Apenas divisaba al hidromotor que transportaba a los futuros huéspedes, Tatú corría a tocar una campana en señal del arribo para preparar la bienvenida.
al momento de la llegada de los huéspedes, embarcaban a todos y Ricardo Montalbán les explicaba a Tatú la fantasía de cada uno de ellos y las cosas no saldrían siempre como esperaba. Pues esto refiere, para aterrizar de manera concreta, que pues algo similar, dice, sucede en nuestro país. 30 millones votaron por la fantasía, dice Juan Carlos Calimayor. Votaron por esa fantasía de un gobierno que acabaría con la corrupción, el mayor de todos los flagelos, y que eso significaría un ahorro de 500,000 millones de pesos, suficientes para repartirse entre los más necesitados. ¿Cómo ves? Pues mira, el presidente Andrés Manuel es un tipo que siempre ha afrontado todos los problemas de frente. Yo, déjame decirte que hace años, estuve con Enrique Peña Nieto, cuando te interesaba un tema y que tenía presencia política electoral, convocabas a todos los periodistas que estaban contigo y que les comprabas publicidad multimillonaria. Ellos hacían todo el espectáculo. Por ejemplo, el ejemplo del avión. Ya hubiera entrado Televisa, TV Azteca, Milenio, todos los periódicos que traen portales y canales, ADN 40, hubieran entrado al avión y hubieran hecho todo un espectáculo. Y el presidente jamás hubiera tocado el tema en otras administraciones. Hoy tenemos un presidente que él toca los temas. Él dice, a ver, vengan, aquí está el avión. Eso a mucha gente no le gusta porque dice que debería estar en otros temas más importantes, que digo, sí lo son, pero también el tema del avión representa un sexenio de corrupción, representa de 2 sexenios, de Felipe Calderón, que él fue el que lo compró, y después Enrique Peña Nieto le dio seguimiento, representa la corrupción, representa los excesos de los dos gobiernos, representa las cosas que no se tienen que hacer en un país donde el 70% de su población, de 10, 7, están en pobreza. Entonces, sí lo tiene que utilizar el presidente, digo, yo también lo haría. Decir, miren, esto representan ellos y a mí me están criticando por tener ciertos detalles en mi administración con una crisis mundial, con una pandemia mundial, y donde México no está exento, y con un presidente vecino como Donald Trump, que no le parece nada y que nos sigue molestando y afectando, aunque él no lo reconozca, y con problemas en Centroamérica desde hace 2 años, con muchos migrantes que están viniendo y que tienen que pasar por territorio nacional. Tenemos 3 minutos para terminar, Javier. Pues mira, recomendamos que siga leyendo detenidamente la columna de Juan Carlos Calimayor, que está muy documentada con algunos datos más. También interesante la columna de hoy, a la hora del pozol, fabricación de delitos para justificar hacer justicia, de Daniel Solórzano. Muy amena e interesante la crónica de Mi Ciudad, del maestro José Luis Castro, La Poza del Mangal en el Parque Francisco y Madero. Estos relatos rápidos, históricos, que hace para conocer Tuxtla Gutiérrez. También lea con calma Pulso Político, más medidas contra el COVID-19, de Francisco Cárdenas Cruz. Y por último también la columna de Pablo Ilián, El verdadero pacto de Lozoya, que hoy es el segundo día de juicio allá en la Ciudad de México, vía internet, no es presencial, y este tema aborda hoy el experimentado periodista Pablo Ilián. Lea todas las columnas del día de hoy, tanto en formato impreso, el tradicional, como en nuestra red social de la plataforma digital de Ultimátum. Así que, Javier, nos vamos, cosas muy interesantes, algunos asuntos se quedan en el tintero, pero el día de mañana volvemos. Y no se pierda, en un momento más, a la 1:00 p.m, en poco más de 20 minutos, una entrevista exclusiva con el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital del estado, el licenciado Carlos Morales Vázquez, sobre esta expectativa que hay de la apertura de los parques recreativos y los parques deportivos, los centros deportivos acá en la capital, que están cerrados hace ya más de 3 meses por el inicio de la pandemia, y eran lugares pues muy concurridos y que se cerraron para evitar los contagios. De eso y más hablará el alcalde de esta ciudad, Carlos Morales Vázquez. No se lo pierdas, estará muy interesante, y tú y yo estaremos ahí para comentar el tema.
Así que muchas gracias y nos vemos en un momento más. Buen día.